¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es El Timón de la Economía. Todo el debate económico prácticamente a 2 semanas de las elecciones. Una enorme cantidad de temas para discutir esta noche. Cecilia Bufflet, muy buenas noches. ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Todos cobraron el BOE en 2015, así que todos mirando a ver qué dicen los economistas de qué hay que hacer con la plata. Efectivamente, plata en mano, todos esperando quién va a ser el próximo presidente, ¿no es cierto? Tenemos hoy un programa muy interesante porque además, naturalmente, estamos en tiempos políticos. Está con nosotros Daniel Arroyo, que está en el equipo de Sergio Massa. Daniel además fue ministro de Acción Social. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de gasto público, ¿no es cierto? El gran tema de los economistas, sí. Cómo bajar el gasto público. También está Fernando Carnota, un querido amigo, colega, que además acaba de publicar un libro. Vamos a mostrar su libro con una tapa. Bueno, muy por allí, ¿no? Ahí la tenemos. Acá está. Marmota, nada menos. Bien polémica, ¿no? Aquella historia con el ministro Capitanich, ¿no es cierto? Sí, bienvenido, Fede. Vamos a hablar un poquito de política, Sí, por supuesto. Del factor Cristina, ¿no es cierto? Importante. ¿Qué puede significar Cristina mirando para adelante? Algunos dicen que no va a pasar nada. Dependerá de quién gane. Si es la Cristina que yo conozco, digamos, muy tranquila, no creo que se vaya a la casa, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto están nuestros economistas. Rodrigo Álvarez, bienvenido. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Cómo andamos? Y Javier Milei, otro de nuestros economistas también favoritos, aquí invitado esta noche. ¿Qué dice, caballero? ¿Qué tal, ¿Todo Willy? bien? Placer. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ahí estamos, planteando un poco los temas, ¿no es cierto? Evidentemente, nadie suelta un dólar, lo hemos visto con el pago del Bodén 15, a pesar de que los candidatos prometen que van a arreglar con los fondos buitre, nadie quiere soltar un dólar, todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar. Cada vez hay más rispideces, evidentemente, también entre Axel Kicillof y el equipo económico de Daniel Scioli. En el día de hoy incluso hubo expresiones duras de Kicillof contra Mario Blecher, ¿no es cierto? Evidentemente hay mucho para discutir en ese sentido, pero además hay temas más directos, ¿no? La inflación, mirando los próximos meses en la Argentina, me parece que va a seguir siendo un tema. Septiembre, bueno, fue 2%, más o menos, y vienen los meses más difíciles. Bueno, ¿qué hará el próximo gobierno, no es cierto? ¿Cómo va a enfrentar toda esta situación? La primera pregunta obviamente es para nuestros invitados. Daniel, una vez más, bienvenido. Gracias. Y bueno, digamos, el tema central de los economistas, aquí no me van a dejar mentir nuestros panelistas, es la cuestión del gasto público. Es decir, si no se puede bajar el gasto público, no hay forma de controlar el déficit fiscal, la emisión, de anclar las expectativas inflacionarias. ¿Se puede bajar el gasto público o no hay forma ya en la Argentina, digamos? Hay poco gasto público para bajar, ¿no? Nosotros tenemos 28% de pobreza con 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de planes sociales. Si tomamos lo básico, que es la asistencia directa, sin tomar el sistema jubilatorio, ni los empleos estatales, ni los subsidios a la energía, eso es 102.000 millones de pesos. De esos 102.000 millones de pesos, 90.000 es dinero directo a las personas, por asignación por hijo, por distintos tipos de programas de transferencia de dinero. Eso está claro que tiene un límite, que en la medida que la economía no crece, la gente no consigue trabajo, y si alguien lo desarma a lo loco va a generar un conflicto social. Pero ahí hay una cuestión rara, porque digamos, los que reciben asignaciones del gobierno en cualquier fórmula, esas asignaciones son comidas por la inflación. Absolutamente. Sin embargo, el gasto público general aumenta por encima de la inflación. O sea, ¿quién se queda con la diferencia? Digo, porque bueno, no es que han aumentado las asignaciones de una manera impresionante que justifica... Y no, porque si no tendríamos ese 28% de pobreza que dice para dar una Daniel. idea, los programas de cooperativas, la gente que trabaja en cooperativas son 3.600 pesos lo máximo. La asignación por hijo hoy es 837 pesos. Cuando arrancó en octubre del 2009 eran 180. Hoy alguien con 837 pesos consigue menos cosas que con 180 en ese momento. Claro, está claro que la inflación le ha comido. Está claro que el aumento del gasto público ha tenido que ver con entrada de mucha gente, de distintos grupos, de la Cámpora, de distintos grupos. La pregunta es ¿dónde se fue la guita? Eso claramente sí es ajustable. Digo, lo que suele llamarse los ñoquis de la Cámpora, o el nombre que uno quiera poner, eso es ajustable. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hasta el 2008 tenía 3.500 empleados, hoy tiene 11.500. Pero convengamos que también es cierto que con ajustar eventualmente los empleados públicos, con eso no se resuelve el problema económico, muchachos. Bueno, de hecho, ahí a mí me gustaría mencionar dos cosas en línea con lo correcto que levantás vos, Willy. A ver, desde el 2008 hasta ahora, el gasto público en términos de PBI subió 13 puntos. Es un disparate. O sea, ningún
país de la región hizo semejante descalabro fiscal. Segundo, si no bajamos el gasto público y con ello bajamos los impuestos, esta economía está imposibilitada de crecer. Esta economía no genera valor, o sea, destruye riqueza. Entonces, sí, recordemos que en la Argentina habitualmente el gasto público se baja devaluando, de la peor manera, ¿no es cierto? Exacto, y eso es lo que te pasa que después es que empieza la puja por recomposición de esos ingresos y te vuelve a subir el gasto. Entonces vos necesitas bajarlo sí o sí, porque si no esta economía está imposibilitada de crecer. Fíjate que es tan así como lo entiende a la perfección la gente, que la economía destruye riqueza, que vos tuviste el pago del Bodén, la gente recibió la plata, y nadie vuelve a traer, digamos, los dólares adentro. Dólares nuevos, digamos. Es más, ni siquiera te los vendieron al paralelo. Rodrigo, ¿cómo ves este tema del gasto? Es el gran tema del que nadie quiere hablar, digamos. Es el nudo, por ahí siempre se lo ataca por la dinámica, con la crítica fácil de quieren ajustar o quieren, digamos, llevarnos a un escenario que ya vivimos en Argentina. Pero lo cierto es que hoy esta brecha fiscal, que es que los gastos crezcan tan por encima de los ingresos, hoy genera que el Banco Central esté teniendo que emitir pesos con las implicancias, obviamente sin respaldo, con las implicancias que esto genera en la dinámica de la inflación, en la dinámica de la confianza de la gente en la moneda. Entonces, es ineludible que el gasto va a tener que retocarse porque siguiendo esta dinámica, hoy ya tenemos 7 puntos del PBI, este año vamos a tener 7 puntos del PBI de déficit, que es un nivel similar al que teníamos en los 80, y si no empezamos a corregir esta dinámica, digamos, claramente la economía va a un escenario explosivo. Sí, Fernando, digamos, políticamente, ¿vos te imaginás lo que puede pasar en la Argentina después de estos 12 años, digamos, de la era K? ¿Vos te imaginás lo que puede pasar en la Argentina si alguien dice... no sé, vamos a generar X cantidad de despidos, no sé, en Aerolíneas Argentinas o en ANSES o bueno, la verdad, yo creo un incendio en la calle? Van a tener, evidentemente el próximo presidente va a tener un barullo económico interesante y va a tener un barullo político de acuerdo a lo que haga para resolver ese barullo económico. Claro. Y el kirchnerismo va a jugar un papel importante. Distinto si es Scioli y distinto si es Macri o Massa. Pero es evidente que para desatar todo ese nudo económico que va a recibir, va a tener mucho ruido político. Me parece que algunos van a tratar de desatar ese nudo más rápido, otros más despacio, por ahí el ruido es distinto, pero los dos van a tener ruido. Ahora, Daniel, volviendo al tema del gasto, por ejemplo, una cosa que ha sido clásica en esta época, en términos de dinero se ha gastado más plata en educación, más plata en salud, en desarrollo social, pero carretillas de plata, miles y miles. Sin embargo, la educación no está mejor, la salud pública no está mejor. No, ya ha empeorado. Política social, para dar un ejemplo, eran 4.100 millones en el 2003, son 102.000 millones ahora. Está claro que hay más presupuesto, pero está claro que la situación ha ido empeorando. Creo yo que en términos educativos y en términos de salud, se aumentaron salarios, se aumentó en recurso humano, no en infraestructura, no en equipamiento, y en el caso de educación lo que tenemos es una cantidad impresionante de docentes. En la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, 38% del presupuesto es gasto educativo, 98% de eso es salario docentes. Es insostenible, no hay forma de mejorar la calidad educativa si no se hace un cambio desde ahí. Ahora, ¿hay forma de resolverlo desde el punto de vista técnico sin que eso sea una carnicería? Va a haber costos. Esto es ineludible. La fase de... La manera políticamente correcta de decirte que no hay... sin carnicería no carnicería, pero bueno, vos tenés dentro, por ejemplo, el candidato hoy son los subsidios económicos. Claro, que eso en algún caso es justificado, pero en otro caso es, muchacho, que lo pague la clase media. Bueno, metemos el tarifazo. Bueno, está bien, pero vos fíjate, cuando vos tomás los subsidios... Sí, los subsidios económicos, principalmente los beneficiarios son los que más tienen. Y esto es muy importante porque 5 puntos del PBI, 5,5 puntos te lo explican los subsidios económicos, ¿sí? Esto no es menor. ¿Qué son los subsidios económicos? Por ejemplo, al gas, a la electricidad, digo, todo lo que tiene que ver con la parte energética. Entonces, vos fíjate. Ojo, pero las familias que hoy pagan 500, hoy la familia que paga 70 pesos de luz y que tendría que pagar 700, no sé si tiene para pagar 700. Claro, sí, pero vamos a este punto. A ver. Sí. Sin duda lo tiene. ¿Por qué hoy está pagando 700 por el cable?
Sí, no, claro, pero ¿sabes qué? ¿Entendés? Pero no va a cortar el cable. no, Vos, bueno, ¿cómo hace? Es lo que le preguntábamos a Fernando Bueno, pero recién. ¿sabes lo que ¿Cómo pasa? hace políticamente para decirle a la gente que... No, vamos a esto. A ver, Sí. la restricción presupuestaria existe. Entonces, digamos, vos elegirás que cortás o que no cortás. Ahora, digamos, entendamos la lógica de estos subsidios. Estos subsidios son el principal bache a atacar para atacar la cuestión fiscal, que vos lo estás financiando con emisión monetaria, con lo cual se lo estás cobrando a los que menos tienen, con lo cual tenés una redistribución del ingreso muy regresiva. Con lo cual, digamos, la política fiscal, digamos, lo distributivo, no vas a tener problema en modificarlo. Y después hay otro efecto más importante. Cuando vos dejes de emitir y bajes la tasa de inflación y le dejes de cobrar impuesto inflacionario a los más humildes, ¿sí? Lo que vos vas a tener es una redistribución del ingreso desde el sector de altos ingresos, que está pagando un precio ridículo, ¿sí? Y se los vas a transferir a los que menos tienen. ¿Sabes lo que va a generar eso? Eso va a generar un efecto expansivo. Sí, más o menos. Ojo Sí, que, por ejemplo, puede pasar. las tarifas de gas, ya aumentaron bastante para todo el mundo. Totalmente. Este invierno las tarifas de gas fueron obviamente impresionantes. Y el tema de la luz, no todo el mundo tiene subsidio. Ya hubo un corte, por supuesto, se necesita mucho más, pero no, digamos, Sí, pero hay cortes. barrio Parque pagan, eso. ya no es más con Le subsidio. quería preguntar eso. A ver, El tema del sí. recorte, perdóname, el tema del recorte tarifario que ya se hizo, la famosa sintonía fina, Sí. que en su momento dijo Cristiano, ¿no sirvió de nada? No, Bueno, se pudo completar. No Se se aplicó pudo muy completar. poco. No se claro. completó. Pero, fíjate, A ver. Yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, que es la gente que no tiene lo mínimo y tienen planes sociales, que es más o menos el 25%. Hay una Argentina vulnerable, la gente que hace changa, que la lleva como puede, que no está formalizada, que es el 35%. O sea, podríamos llamar la clase media baja. La clase media Sí. baja, que básicamente no tiene política pública. Exacto. Hay una tercera Argentina de clase media, que es trabajo formal, público-privado. El sector público equiparó los salarios con el sector privado. Y una Argentina de clase alta de altos consumos. Esas 4 Argentinas, en realidad, las 2 últimas, están bastante complicadas. Y la inflación golpea más a las 2 últimas. Seguimos después del corte. Tenemos, por supuesto, el espacio para los partidos políticos. Sí. Así que tenemos bloques un poquito más cortos. No se vayan, estamos en Twitter, Sí, estimada, es ¿no? cierto. @elTimonTV pueden seguir el debate a través de esa red social. Ya venimos. Acompaña a Willy Cohen, Hotel Los Silos. En Santa Fe, el mejor destino de tus viajes corporativos y de placer. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado.
trimestre. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en el timón de la economía. Se ha sumado Paco Gismondi, otro de nuestros economistas de cabecera. ¿Qué tal? Estimado, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Has estado escuchando un poquito ¿Tenés la solución para cómo se baja el gasto público en la Argentina? Claro. Sin tocar el gasto de desarrollo social, ¿cómo bajar el gasto público? Es nuestro desafío de hoy. Claramente no es fácil y no se puede hacer de un día para el otro. Así como hablamos del shock y gradualismo en temas cambiarios, no podemos hablar de shock en tema de gasto público. Hay que resolverlo, todos lo tienen que hacer, pero duele un poco más y hay que ver cómo se administra. Pero también me quedé pensando en algo que habían dicho. Hay gente que ya no tiene subsidio. Sí, por ejemplo, la gente que compra gas de garrafa no tiene subsidio o tiene muy poco subsidio. Eso nunca por lo eso, tuvo. No, bueno, tiene el subsidio directo de no es solamente la gente que más ingreso tiene la que tiene que ajustar un poco su tarifa, sino también tenemos que tener en cuenta que hay gente que no la está pasando bien y que tiene tarifas, entre comillas, más altas. Porque claro, recibe asignación por un lado, pero paga el gas 4 veces más caro. El que tiene gas de red claro, la pasa mejor. Entonces, hay que balancear y un poco, como decía Javier, hay que hacer una transferencia de ingresos de los que más tienen, los que menos tienen, también con temas de subsidios. Y hay un montón de gente que cree que ya no tiene subsidio, pero que todavía tiene, porque los subsidios son en las distintas etapas. En la distribución, bueno, los pasajeros, los que viajan en business de Aerolíneas Argentinas tienen un subsidio espectacular, digamos. Ese realmente es extraordinario. Bueno, pero también es de los que a mí más me gustan. Claro. Es un subsidio bueno de tomar. Entre el dólar tarjeta y la business de Aerolínea, que vale la mitad que la de todas las compañías. Sí, pero lo que dice Paco es cierto, que mucha gente paga una tarifa alta o una factura alta de gas o de luz, claro, piensa que no tiene más subsidio, sin embargo solo no tiene subsidio a la distribución, creo. Sí. El subsidio, parte del consumo está subsidiado de todas maneras. Bueno, estamos con Fernando Carnota esta noche, que presenta su libro, a ver si lo tomamos por aquí, ¿no? A ver cuál de los... Mirá, nada menos. ¿Qué es Marmota, Fernando? ¿Por qué escribiste este libro? Recordanos el episodio. ¿Qué cuenta esta historia? El episodio me dio el título. En realidad el libro lo estaba escribiendo desde antes de que pasara el episodio con Capitaniche, esa mañana que me dijo Marmota. Digamos, disgustado por las críticas que hacía en el noticiero, en TN. Pero bueno, le dio el título, el libro ya lo venía escribiendo. El libro no es un balance de lo bueno y lo malo del kirchnerismo. Habla de la era kirchnerista, pero habla de las contradicciones del kirchnerismo. Por ejemplo, recién acabo de escuchar una, porque Paco decía... hay que ver cómo hace el próximo presidente para hacer una transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos tienen. ¿Pero no hace 12 años que están haciendo eso? Si en teoría hace 12 años que hay un modelo que está haciendo eso. Yo leí en el libro que vos lo que planteás en alguna medida es como un desencanto en términos personales, ¿no es cierto? Porque yo lo voté a Néstor Kirchner en el 2003. Digamos, nunca digo por quién votó, me parece que los periodistas no tenemos que decirlo, pero digo, haciendo una especie... Esto claro, ya entonces, tiene más de 10 años. Desclasifico archivos y lo cuento. Total, ya pasó en el 2003. Pero me duró 1 o 2 años, hasta que empezó a verse el verdadero modelo o el modelo como se deformaba. Daniel, digamos, ¿cuánto poder político crees que va a necesitar el próximo presidente? Porque en realidad de todo lo que hemos estado hablando acá, se requiere mucho, en alguna medida, yo creo que la gran incertidumbre, digamos, la lección del Bodén, esto que nadie suelta un dólar, ¿viste? Nadie suelta un dólar, es porque hay evidentemente incertidumbre política respecto de cómo se va a recomponer el poder político, ¿no? Yo creo que va a requerir mucho y que solo se va a hacer con diálogo y con buenos equipos. Me parece que esta cosa de un poder muy centralizado en el presidente ya no va a ser probable. Pero mirá que los argentinos cuando no pasa eso, después dicen, che, pero al final, ¿quién manda? ¿Viste cómo es acá? Yo tengo la impresión de que una parte de la sociedad igual ya está descontando que algo va a pasar en la economía, que así no es posible sostenerse y que de alguna manera entiende que va a haber dificultades. Eso le va a dar un plafón al gobierno para trabajar, pero tiene que trabajar articuladamente, tiene que mostrar buenos equipos.
En el caso de Sergio Massa, yo creo que con Roberto Lavagna puede llevar una transición razonable. Seguramente otros lo harán con otro equipo. Pero sin duda va a tener mucha voluntad política, va a tener que equilibrar entre estas 4 Argentinas. Y por sobre todas estas cosas tiene que crear empleo y empleo privado. ¿Cómo ves vos el factor Cristina? Porque vos la conocés a la presidenta. ¿Cómo ves el factor Cristina, entendido por eso la influencia que digamos que el ala política, ¿no es cierto? El ala política más de izquierda, el peronismo de izquierda, la cámpora, que pueda ejercer en el futuro gobierno si le tocara a Sergio Massa, pero aún si le tocara a Scioli o a Macri? ¿Cómo ves eso, digamos? Yo creo que Cristina se imagina con un rol central de censor, diciendo, ojo, esto no, ojo con los buitres, ojo con esto, ojo con esto. Me parece que la va a acompañar poca gente, que los muy leales, la cámpora va a ser un esquema muy pequeño, que los gobernadores del PJ van a actuar como han actuado siempre, en función de acompañar al que gobierna, y creo que va a ir perdiendo peso. Que Cristina va a ser una voz importante, pero no va a tener peso político ni en el Parlamento ni en ningún acto concreto de gobierno. Para vos a Cristina, ¿qué le conviene? ¿Que gane Massa, que gane Macri o que gane Scioli, digamos? Yo creo que ella fue cambiando. Yo creo que originalmente quería que ganara Macri y que dar esta idea a lo Bachelet, que viniera a la derecha, Piñera y después volver. Por alguna razón, creo por cuestiones judiciales, terminó creyendo que era mejor que siguiera el gobierno y hoy está en una tensión. Mi impresión es que ella está haciéndose fuerte, queriendo ganar la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández y más desenganchada del proceso general. ¿Y si cualquiera de ustedes fuera ministro de Economía o parte del equipo económico del próximo presidente, también se encontraría con esta realidad política? Yo, por ejemplo, sé que los muchachos que están trabajando con Macri, con Scioli, con Sergio Massa, no quieren hablar ni de déficit fiscal ni de gasto público. Trascendió que iban a bajar un poquito los subsidios y armó un escándalo en los equipos de campaña. Es decir, hay como una restricción política muy fuerte, personalmente creo, aún en Macri, en Massa o en Scioli, para avanzar en una economía. Sí, pero una cosa es en la previa. ¿Cómo se genera confianza? Sí, pero una cosa es en la previa. Antes de las elecciones nadie quiere hablar de ciertas cosas. Ahora, la restricción política el día después de las elecciones yo creo que incluso es más fuerte, al revés de lo que muchos piensan, creo que es más fuerte la restricción que va a tener Scioli. Porque Scioli va a tener la tensión hasta el día que, para tomar decisiones propias, tenga que romper con ese kirchnerismo histórico, por ejemplo, lo que le dejan en el Banco Central, y además porque gana, si ganara, gana con un... con un mandato de continuidad. Pero si vos estuvieras en el equipo de Scioli... Y tendría problema para ver cómo se plantean los cambios que hay que hacer con su propio entorno que le dice continuemos y sus votantes dicen continuemos. Que Macri, en el equipo de Macri te puede pasar lo que le pasó a López Murphy. Sí, acordate claro. cuando quiso bajar el gasto de la universidad, le incendiaron la avenida Federal Alcorta, más o menos. ¿Te acordás? A lo bestia es un elefante en un bazar. Que acaba de decir Daniel, con el rol de Cristina como censora y como elemento que te puede estar trabajando políticamente. ¿Sabes por qué? Porque la economía argentina se enfrenta a una restricción, digo, esta economía así como esta no funciona. Pensá que si lo partís el kirchnerismo en 3 etapas, tenés inflación de 10, de 20, de 30, crecimiento de 8, de 4, de 0. Es decir, esta economía así como está es inviable. Si vos empezás a tomar las medidas correctas para viabilizar esta economía, cuando Cristina hable y salga a decir las barbaridades que dice, porque es una ignorante total en términos de economía, ¿sí? ¿Sabés lo que va a pasar? Es que eso le va a degradar todo el capital político que tengas. Con lo cual, lo mejor que podría hacer, por ejemplo, vos sabés muy bien... Pero mirá que me parece que del negocio político algo sabe. No, Fernando, preguntémosle a Fernando que hable. Pero me parece que el punto tiene que ver también con lo que... Rodrigo pedía la palabra. Un segundito. No, a mí me parece importante pensar en el contexto político. Y yo coincido con Daniel y con una mirada más amplia. Uno piensa que, asumiendo que es Scioli, el peronismo es una maquinaria de poder fenomenal, que acompaña al que tiene poder y al que tiene la virome. Entonces, yo no veo... Después podemos discutir de... ¿Y qué pasa si el que tiene la virome no es peronista? Todo depende de lo que hace el que tiene la virome. No, pero la virome depende de quién pero Néstor Kirchner manejaba la virome de otra manera de la que la manejaba de la Rúa o Alfonsín. Pero a lo que vamos es... Néstor la manejaba igual que Cristina. El problema es que las condiciones iniciales son distintas. El punto de fondo es que el que viene va a querer construir poder.
Y construir poder implica, y vamos a la pregunta... La pregunta es cómo se resuelve desde los economistas la restricción política, que esa te la va a decir Macri, te la va a decir Massa, te la va a decir la restricción que te lleva a la puesta la restricción económica. En todos los casos... Pero para eso hay tiempo. Vas a tener que tomar medidas con costos. Y para eso va a ser más importante. Yo creo que en el fondo todos los equipos económicos tienen en claro el qué. Sí. Pero la tentación de seguir tirando, la tentación de, bueno, arreglamos y vamos viendo. De seguir tirando, yo compro al equipo económico que atrás tenga mayor gobernabilidad o que tenga el equipo político que le dé mayor gobernabilidad. Porque el cambio más ambicioso económico, el ideal, el que pueden querer los mercados, sin respaldo y sin gobernabilidad. A ver, aquí... a mí me da la sensación que a Cristina y al kirchnerismo hay que analizarlo de acuerdo al presidente que llegue. No, Cristina no va a ser la misma con Scioli presidente que con Macri o Massa presidente. Digamos. ¿Y qué rol te imaginas que va a jugar la Cámpora? Bueno, a ver, también pasa lo mismo, depende de quién llegue. Si llega Scioli a presidente, yo me imagino un kirchnerismo tratando de meter mucha presión y tensión para no perder el poder que consiguió durante estos años. Con Cristina, con algo que ya nos dijo, que no es candidata, o sea, no va a estar, no podemos pensarla dentro de la Cámara de Diputados, en el Senado, habrá que pensarla desde algún lugar. Ella dice que ella va a volver a la casa, yo no creo, pero habrá que ver. Y el camporismo junto al kirchnerismo viendo cómo se acomoda dentro del sciolismo. Digo, ¿quién va a ser el Aníbal Fernández de Scioli? Aníbal Fernández, no nos olvidemos que era ministro de Duhalde. Y se acomodó bien en todos los gobiernos y ahora es el primer kirchnerista. ¿Quién va a ser ese? Digamos, ¿quiénes van a ser los camporistas que queden en el riñón del kirchnerismo en esa tensión y queden afuera en algún momento? Si es Massa, le preguntamos a si es Macri, bueno, si es Macri, yo la veo a Cristina con una figura mucho más relevante que si es Scioli presidente. Porque yo creo que si Scioli es presidente, el kirchnerismo tiende a diluirse y el sciolismo tiende a generar algún brillo. Pero si es Macri, y si es Macri va a pelear, va a disputar un poco el espacio de poder del peronismo. Pero si es Macri, el kirchnerismo va a tener una identidad propia y se va a aglutinar. Pero tal vez hay algunos muchachos del peronismo que quieran ser los nuevos líderes. Claro. Después de... Bueno, acá el señor tiene algo para decir. Si es Massa, yo creo que entre De la Sota, jefe de gabinete, y Roberto Lavagna manejando la economía, van a acomodar y le van a dar mucha gobernabilidad. Y van a acomodar el tablero político. Los gobernadores responden a ese sin lugar a dudas. ¿Pero dónde la pones a Cristina? Cristina va a tener un rol marginal de resguardo del relato, pero no de gestión y no de gobernabilidad en un gobierno de Massa, claramente. Mi impresión es que lo que más da gobernabilidad es más allá de mis intereses, porque se ha armado una estructura de articulación política y económica que no tienen los otros. Pero los de Scioli te pueden decir el peronismo todavía no se fue con Massa, digamos. Absolutamente. Y es más, ahí. Y es un punto central del peronismo, pero me parece que ahí la tensión va a convivir más cotidianamente. Creo que Massa iniciaría una nueva etapa. Daniel, muchas gracias, por estar con nosotros esta noche. Fer, también. Gracias por la invitación. Muchísimo, mucho éxito con el libro. Con el libro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Estamos en Twitter. Sí, seguimos el bloque que viene y estamos en Twitter, @eltimón.tv. Ya venimos. Pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Por un Varela más seguro, llega la Policía de Prevención Local. 421 nuevos agentes varelenses especializados en seguridad ciudadana refuerzan la prevención del delito. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más.
puso. ¿Te acordás de los nombres? A Martín Polo dijo Johnny. Señoras y señores, aquí seguimos, aquí estamos en el timón de la economía. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, tenemos nuestros economistas invitados ya para el tercer bloque, Alejo Espora y María Castiglioni. Sí, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Estaban escuchando un poquito el debate? Sí, escuchamos. Bueno, y entonces, ¿se puede bajar el gasto público o esto es inflación, devaluación, la clásica de la Argentina, lo que viene, digo? No, me parece que en términos de gasto público yo coincido un poco con lo que decía Paco respecto de que hay márgenes para corregir niveles de gasto público que están en los niveles más altos de la historia. Pero ¿no? hay un déficit de 7, 8 puntos y hay un déficit producto, de 7, 8 puntos del producto, con lo cual algún tipo de corrección tiene que haber. Y básicamente la madre del problema que tenemos hoy en el mercado cambiario es que hay muchos pesos y la economía hoy con estos precios relativos le cuesta generar dólares, con lo cual esos pesos básicamente vienen del financiamiento del déficit fiscal y eso alguna corrección tiene que haber, ¿no? En algún punto lo que decían en el bloque anterior, hay mucho margen como para reordenar ese gasto en subsidios que hoy es enorme, es una bola que prácticamente los 7 puntos que vos mencionabas, 5 corresponden a eso y hay mucho de ese gasto que efectivamente va a gente que no necesariamente lo necesita. Evidentemente, digamos, el público, los profesionales, los que entienden, los que no entienden, algo perciben porque nadie suelta dólares. El gobierno pagó el Bodén, da el dólar ahorro, los candidatos prometen que van a arreglar con los acreedores. Sí. Todo va a ser fenómeno porque se va a Cristina, pero, a 16, pero nadie vende. Casi nadie vende. Nadie vende dólares. ¿Qué pasa con eso? Bueno, los argentinos creo que en eso somos todos muy, más allá de no entender la problemática, me parece que no hay una conciencia de la gravedad de los desequilibrios a nivel de toda la población. De hecho, la confianza de los consumidores sigue en un nivel alto. La gente creía que todo iba a explotar y no explotó y está conforme, pero claramente se da cuenta que hay un problema. El problema lo ve en la falta de reservas y en que quiere dólares, justamente. O sea, eso lo entienden todos los argentinos, todos. El que tiene menos formación, el que tiene más formación. Y me parece que ello ya es una señal de que algo tiene que pasar. Justamente lo que vos decías, me parece que nadie hoy ni siquiera quiere comprar un bono. Eso ya es una señal fuertísima. Ahí me parece que también hay que pensar que tenemos 6 tipos de cambio. Tipo de cambio oficial, al cual cuando salen los dólares de la cosecha, tenemos déficit comercial a 9 pesos. Tenés un dólar ahorro, un poquito más. Y hay una situación que, digamos, con un banco central prácticamente sin reservas, bueno, es a pedido de buitres, porque el próximo presidente... ¿Qué bueno, esta semana pasó eso, ¿no? Los gobernadores pusieron en agenda, los gobernadores del peronismo pusieron en agenda la necesidad de negociar con los fondos buitre. Si vos vaciaste el Banco Central para pagar el Bodén, porque hay cepo, porque hay default, lo que sea, bueno, digamos, estás entregando a los buitres, por eso, tarde o temprano. Esas dos lecturas del posible Scioli, el Scioli más Aníbal Fernández o el Scioli Urtubey. Me parece que no existe, es uno solo. Que es, si queremos, y si Scioli quiere tener cierto... Siempre y cuando la solución sea de mercado. ¿Viste? Si Kicillof fuera elegido presidente, es que no hay margen, por ahí te va a incautar los dólares. Es que no hay margen para Willy, no hay margen para la continuidad. Eso se decía antes, eso se decía en el 2011 y después vino el cepo. Después vino el cepo. Vamos a este punto. Si vos suponete que haces un ejercicio de programación típico de los que hacen el fondo, que no es casual el resultado que publican. Cuando vos pones en dinámica esta economía, que va hacia más déficit fiscal, que va hacia imposibilidad de crecer y caída, entonces tenés inestabilidad social y política porque la economía la vas a continuar estancando o cayendo y vas a tener más déficit fiscal y más aceleración inflacionaria, vas a tener más brecha, con lo cual, digamos, en el sendero que está hoy esta economía, no aguanta. Por eso la gente cobró los dólares y no los entrega a 16. Porque en realidad, viste que todos los economistas cuando te hablan del tipo de cambio paralelo siempre te dicen, el que vos ves más alto siempre crees que está caro. ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando pones un precio debajo del equilibrio, te aparece la escasez y te aparece el paralelo, el número muy arriba y siempre está encima del nivel de equilibrio. Pero eso es cierto, sí, solo si vos no esperás que venga una andanada de emisión monetaria que te vaya corriendo ese equilibrio. Próximos 6 meses? Los próximos 6 meses son con nuevo presidente, con un banco central vaciado, sin dólares, porque la cosecha teóricamente llega en mayo, y con una aceleración inflacionaria. Porque vienen ¿Cómo lo ves, Paco? Sí, la verdad que los próximos 6 meses tienen algunas etapas y no hay que perder de vista que puede haber
una etapa después de las elecciones donde estemos viendo si hay balotaje o no hay balotaje, tal vez, o sea, creo que va a haber balotaje, pero si la diferencia es muy chiquita, y a lo mejor nos pasamos algunas semanas de incertidumbre. Esa incertidumbre para la economía es muy mala. Después de la elección tenemos un balotaje que pinta bastante parejo también, con lo cual ahí tenemos otra etapa de mucha incertidumbre donde hasta podría haber una elección donde no se sepa al día siguiente quién ganó. Entonces estamos... Sí, ojo, con el gobierno gobernando hasta el último día, digamos. Con el gobierno gobernando hasta el 10 de diciembre. Y tenemos qué pasa después del 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre... seguramente a Scioli los mercados lo esperen menos, o sea, le pidan resultados más rápido, y la gente le pida que cambie menos. Sí, ¿crees que a Macri le van a tener paciencia? No, yo creo que a Macri le van a pedir que, digamos, el mandato que tiene, si gana Macri, es de cambio, entonces obviamente la población le va a aceptar algunos cambios mayores y el mercado posiblemente lo espere un poco más también. ¿Cómo ven este tema? ¿Cómo ven los próximos 6 meses? Tenemos aceleración inflacionaria estacional, falta de dólares, cambio de gobierno y la gente, obviamente, la gente juega. Bueno, es que en el medio de estos 6 meses, por ejemplo, están las próximas paritarias, ¿no? Claro, bueno, naturalmente, por eso digo, ¿no? Sí, me parece que ahí, un poco coincidiendo con lo que decían antes, tenés un antes y un después de las elecciones, ¿no? Y ese después de las elecciones, en línea con lo que decía Milei, no necesariamente va a haber más certidumbre después no necesariamente de las elecciones. va a haber más certidumbre. Por lo menos del 25. Se abren dos caminos. Uno, la posibilidad de continuidad en esta línea y ir emparchando la cosa que claramente a la larga termina mal. Posiblemente en el corto plazo se logre llevar medianamente la cosa, pero a la mediana tratar de seguir tirando con gradualismo, con algunos dólares de afuera, préstamos para engrosar transitoriamente las reservas del Banco Central, pero claramente con un sendero que termina mal, digo, porque estamos casi sin reservas en términos netos. Y con una posibilidad de cambio que posiblemente tenga algunos costos iniciales, pero claramente en la medida en que se logre encarrilar la situación, una salida relativamente rápida. ¿Cuánto tarda arreglar con los holdouts? El otro día lo escuché a Marcelo Blanco, el ex Deutsche Bank, que dijo, el anuncio tarda 5 segundos. Ahora, después, los abogados y todo eso puede tardar 3 meses de alguna manera, claro. ¿No es cierto? Sí. Hay que arreglar con los holdouts, hay que arreglar con el fondo, con los dos. ¿Cómo se consiguen dólares de acá a mayo del año que viene? Sí. Me parece que sin arreglo con los holdouts no hay forma de conseguir dólares, lamentablemente, en los mercados, que es donde uno querría ir. Pero ¿y si se arregla con los holdouts, si se mantiene el cepo, tampoco va a haber dólares? No, digamos, los dólares no van a entrar a 9 pesos. Obviamente. Sí, con cepo no te va a entrar un solo dólar. Creo que el gran tema de la venta del gradualismo, que políticamente en las elecciones puede parecer muy linda, que intelectualmente por ahí los economistas hace 2 años decíamos, sí, está bueno una vez en algún recambio ajustar las variables que se fueron descarrilando de una manera gradual, sin ningún tipo de shock. Pero la realidad es que hoy, si uno mira las variables objetivamente, coincido, no hay margen para el gradualismo. Lo que creo es que sí puede haber intención de hacer gradualismo. Claro, o sea, creo no sé si hay margen político para que no haya gradualismo. Claro, pero ahí tenés otro problema más, digamos, que lo mencionó Alejo, digamos, y también lo mencionó Paco, y tiene que ver con los rezagos de la política monetaria. Digo, por el tema inflacionario estoy hablando. Porque, digamos, la política monetaria en Argentina tiene un rezago que va entre 12 meses y 24 meses. Ponele en promedio 18 meses. O sea, los gastos y después la emisión para cubrirlos. Claro, y eso, digamos, empieza incluido el dólar futuro. Claro. Eso va a generar una emisión monetaria. Exacto, ahí tenés 10.000 millones de dólares. Importante. Pero, fíjate esto, el punto ¿cuál es? Que vos todavía estás percibiendo lo que fue el apretón monetario del año pasado. de Fábrega. Es decir, que cuando vos estés, y ya empezás a ver ahora que los efectos del despropósito de Vanoli, ¿no? Que es peor que Marcó del Pont. Entonces, digo, vos de acá a 6 meses vas a tener una aceleración inflacionaria fenomenal con faltante de dólares, con aumento de la brecha, con el nivel de actividad estancado. Entonces, si vos no vas a una solución con un plan integral, pero digo, atacando lo fiscal, atacando lo externo, todo, y sacar el cepo, porque la clave está en que vos saques el cepo. Si vos no sacás el cepo, no
digamos, no te va a bajar la tasa de interés, no vas a destrabar los precios, no vas a destrabar el mercado de bienes. No pero vas la a verdad que acá han Pero estado el los señor Rodrigo economistas... Álvarez la semana dice que el cepo no se puede sacar de un día para el otro. 25.000 millones de dólares de reserva. Sacás el cepo. 25.000 millones, te firmo ya. Bueno, ¿Dónde 25.000? Bueno, 10 de diciembre. Vas a mi favor, poner el número que quieras, Willy. El que dice la oposición, 10.000 millones. No, no son 10.000 millones porque tenés los yuanes que son convertibles. Los tenés. Después podemos discutir si te gustan los yuanes o no, pero lo cierto es que son convertibles. Con 25, digo yo, 28, lo que fuere, sacás el cepo de un día para el otro. ¿Cuánto se mueve el tipo de cambio y qué inflación tenés? Pregunta. Bueno, a plata de hoy, más que 14 no debería valer. Si querés te lo explico conmigo. Y si es lo que vale el contado con liquidación. Bueno, entonces... El contado con liquidación pero vale 14. El contado con liquidación vale 14, pero también está regulado. Si también está recontra intervenido por es verdad, no es del todo libre. No es del todo libre. La segunda parte, una devaluación de 50%. ¿A cuánto te pone la inflación partiendo de 28 que vas a partir? Puede ser 10% en 3 meses. Claro. Después la tenés que frenar. Bueno, ese es el temor que hay en los equipos económicos de los candidatos. La inflación de los próximos 6 meses. Ahí hay dos cosas que yo no estoy de acuerdo y las voy a explicar. Primero es, la cuenta de cómo abro el cepo no es contra las reservas. La cuenta es, digamos, ustedes lo habrán escuchado, digamos, la de que yo diseñé un bono, ¿sí? En el cual, digamos, vos lo suscribís en peso, es un bono en dólares, ese bono estaría garantizado por un organismo multilateral, de modo tal que si Argentina no paga el multilateral, se da vuelta. Pero igual hoy tenés, si el Bodén paga, hoy no hace falta. Hoy existe un bono pero lo hiciste contra reserva. A ver, entonces, vos de esta manera, una de las cosas que te vas a asegurar es que destrozás el riesgo país, ese bono va a tener liquidez, ese bono, digamos, el que cambió los pesos se va a poder hacer de dólares. No va a ser como el 2020, como el 2020. Y vas a destrozar la tasa de interés. Pero lo que dicen los candidatos es que si vos te sacás la foto subiendo al avión para ir a negociar con los holdouts, el valor del dólar baja, solo con sacarte la foto. No, pero eso es otra cosa. Vos lo que tenés que hacer primero para abrir el cepo es sacar el sobrante de pesos. El sobrante de pesos está cerca de 4 puntos del PBI. O sea, un bonazo, esa la vimos. O sea, vos lo que proponés es un bonazo. Sí, pero... El famoso bonazo para sacar todos los pesos. Pero no es un bono compulsivo. Ese fue el plan Bonex, hermano. Pero Willy, ese es un bono compulsivo. Lo que yo te estoy diciendo es una solución de mercado donde por compatibilidad de incentivos los agentes entran y te permite salir. Y eso, digamos, tiene un efecto muy importante. Te saca el poder de fuego contra la compra de dólares. Y automáticamente... ese es el primer punto. Entonces, Javier, en todas las... A ver, en 2002 pasó lo mismo y la tasa de interés... No es lo mismo. La tasa de interés la tuvieron que poner en 100% para sacar los pesos de circulación. Pero no es cierto. ¿O no? A ver, Dios, que esa es la parte del overshooting de tasa. A ver, si yo tengo una brecha de 70% y yo te ofrezco un bono del 4%, ¿sí? El overshooting de tasa son 74 o 75 puntos porcentuales. ¿Sí? Digo, si vos lo querés pensar así. Pero como ese bono va a estar garantizado por un multilateral, para el que va a comprar ese bono... Hay que hacer un acuerdo, para eso hay que hacer un acuerdo con el fondo. No, bueno, está bien, digamos, es un plan integral, tenés que ir al fondo, tenés que tener artículo 4, tenés que ir al BID, digamos, tenés que ir al Banco Mundial. Con el nivel de desequilibrio que hay ya, el gradualismo es más difícil de suponer, digamos. El gradualismo depende en qué tema. Yo decía, en lo fiscal sí hay gradualismo, en la baja de la inflación necesariamente hay gradualismo, porque la inercia y eso que hay... en la reducción del gasto, supongo también. Sí, vas a tener algún tipo de gradualismo, pero en el tema cambiario, y lo dijo Blecher acá, no hay mucho espacio para el gradualismo. Con este nivel de reservas, con este nivel de excedente de pesos, el tema hay que resolverlo bastante rápido y hasta que no se resuelva, supongamos que alguien dice me tomo 3 meses, me tomo 6 meses. Es una cuestión de precio, como dice aquí hasta el que compañero. No se resuelva la economía. Finalmente es una cuestión de precio. ¿A qué precio la gente está dispuesta en la combinación de confianza, situación política? ¿A qué precio la gente está dispuesta a vender los dólares? A ver, la pregunta en última instancia es, si logras traer oferta de dólares, ¿sí? Y acá yo no concuerdo en que no podés traer dólares con el cepo. Podés traer dólares. Vía títulos públicos. Exactamente, vía títulos públicos. Obviamente el gobierno va a tener que subsidiar esta transición y para eso sí tenés que acordar con los holdouts o dar señales claras de que vas a acordar y destrabar el frente externo.
Sí, esperen porque nos quedamos sin tiempo. Un minuto que tengo un tema importante. Tenemos un tema importante porque tenemos 5 economistas. Empieza el coloquio de idea, que es el evento, digamos, del sector privado, las empresas, van los economistas, los candidatos. Todos, muy bien, esto es la semana que viene. ¿Qué le dirían nuestros economistas, los economistas del timón de la economía, qué le dirían a las empresas, a los principales empresarios argentinos? Nada, un minutito cada uno, ¿no es cierto? Sí. Si les tocara... Como el debate, exacto, un minuto. Si les tocara hablar en el coloquio de idea, ¿qué le dirían a las empresas mirando el corto plazo y el mediano plazo? ¿Hay que invertir? ¿Hay que esperar? ¿O hay que rajar, digamos? Yo, la primera reflexión, teniendo en cuenta lo que estamos planteando recién, es que la Argentina no va a tener mejora de competitividad por tipo de cambio. Que la Argentina de tipo de cambio caro, si se quiere, llegó para quedarse. Esa es mi Tiempo, muy bien. Señor, diga. Me parece que los empresarios tienen un panorama positivo para adelante, pero va a haber turbulencias durante el verano, como pasa casi siempre en Argentina en los veranos y sobre todo con cambios de gobierno. Así que hay que esperar. Una visión optimista. Solo en el verano van a ser las turbulencias. A ver, yo coincido con lo que dijo Rodrigo, que la agenda es la competitividad. No es el tipo de cambio la herramienta, porque hay un dicho que dice, cuando tu única herramienta es un martillo, todo el mundo se parece a un clavo. Y eso significa que ganar ¿Invertir, esperar o rajar? No, nadie va a invertir un mango acá hasta que vos no hagas una reforma fiscal que pulverice el riesgo país que baje sustancialmente los impuestos. Si no, no creces más. Tiempo. A esperar entonces. ¿Invertir, esperar o...? Yo creo que ahora es esperar, y todo el mundo de hecho lo está haciendo. Después de las elecciones sí me parece que en la medida en que uno vea o sintonice un cambio efectivamente en el tipo de política económica que estamos teniendo, claramente va a haber oportunidades para invertir. Hay que comprar rápido ahí porque ahí va a estar barato. ¿Señora? Sí, un poco coincido con lo que dicen ellos. Corto plazo turbulento, creo que todos son conscientes de que algo va a pasar y todavía no está claro en qué momento se van a resolver las cuestiones. Si se van a resolver relativamente rápido y el panorama va a aclarar y ahí hay que apurarse para invertir o esperar un poco y quedarse esperando y planchando, lo cual juega en contra de vuelta del gradualismo. Todos van a hacer lo mismo. Tiempo. Bueno, muy bien. ¡Qué bien! Se portaron impecable. Nosotros lo que sí sabemos es que los próximos 6 meses van a ser un torneo de lobby. A ver quién se queda con el dólar acá, el dólar allá. Así que van a estar muy atareados seguramente. Bueno, hacemos una pausa. Viene el último bloque, el de los premios. Así que no se vayan.
Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Es el último bloque del Timón de la Economía, el más divertido, el de los premios. El de los premios. Vale cuestionar, criticar, proponer alternativas, no enojarse con nosotros, como decimos todas las semanas. Y arrancamos con el ancla de la economía. A ver, ¿a quién le toca el ancla esta semana? Es un ganador habitual del ancla. Algún otro premio bueno también se ha llevado, pero bueno. Le toca a Axel Kicillof. Algunos dicen, bueno, la verdad pagó el Boden 2015, se podría ganar el timón esta semana, pero emitió, pretendía 1.500 millones de dólares, consiguió... La verdad que una gestión correcta era haber hecho un canje. Lo lógico que hacen los países no es vaciar el Banco Central para pagar. No lo pagó, y además, Kicillof, lo pagó Vanoli. Lo pagó Vanoli, y además emitió deuda y terminó consiguiendo 600 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? También, nadie puso plata. Hace una semana, o hace dos ya, hablábamos de lo que hicieron con los fondos como una inversión. O sea, eso también es pegarse un tiro en el pie. ¿Qué hay que hacer? Mataron a los que podían comprar. Del Boden, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer eso? ¿El que cobró los dólares del Boden? Digo, el mercado ya habló, el que cobró los dólares se los llevó afuera. ¿No? Correcto. ¿Sí? Perdimos de los 5.900, 4.700 millones. Sin duda. Bueno, vamos con el catalejo. A ver, ¿a quién le toca el catalejo esta semana? Alguien que tiene un dato. A ver, le toca a Alejandro Werner, es el vicedirector del Fondo Monetario Internacional para la región. Mirá. Y dijo que es insostenible el modelo económico argentino. Insostenible. Bueno, así que... reaccionó obviamente el gobierno, dijo de todo contra el Fondo Monetario. Se la dejaron picando también. Sí, la dejó fácil, pero bueno, la verdad que no dijo nada muy distinto de lo que dijo la semana pasada los empresarios cuando dijeron que era inevitable una chocolate evaluación. Por la noticia, muchachos. Werner. Bueno, y vamos al último, el timón de la economía. A ver, ¿a quién le toca el timón? Y el timón esta semana, ¿sabés quién se lo lleva? Se lo llevan los que salieron a buscar que alguien hiciera puré los dólares de Boden 2015, los arbolitos de la calle Florida que el lunes estaban a full. Hay hasta 70 arbolitos por cuadra, dicen. Una nota extraordinaria de Mariano Borodilla, el cronista. En el cronista. Que hay más arbolitos que manteros. Claro, es el nuevo problema de la calle Florida, no son más los manteros. Ya no hay más manteros, ahora hay arbolitos. Arbolitos. Pero la gente al final no hizo puré con el... No, en realidad coincidió también con los dólares del dólar ahorro del principio de mes. Claro. Pero el puré fue bastante bajo, pero hay que tener en cuenta que los dólares están llegando a las cuentas de los bancos lentamente. La mayoría lo puede haber recibido miércoles, hoy mismo jueves. Entonces todavía queda un espacio para que hagan algo. Les agradecemos a nuestros invitados. Muchas gracias por estar con nosotros y a nuestros, obviamente, panelistas. A nuestro elenco estable. Nos encontramos todos el próximo jueves. El jueves que viene a las 11 de la noche en el Timón de la Economía. Chao, muchas gracias. Producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.